El ser humano moderno busca alivio con una urgencia que casi nunca confiesa. Prueba métodos, escucha consejos, subraya libros, guarda frases en el teléfono. Empieza rutinas que duran 3 días, abandona otras antes de que puedan hacer efecto, cambia de entorno, cambia de horario, cambia de conversación, y aún así vuelve a encontrarse con el mismo ruido cuando la casa se queda en silencio. Por fuera, pareces funcionar. Respondes mensajes. Cumples tareas. Sonríes cuando toca. Haces lo necesario para que nadie note demasiado. Pero por dentro hay una parte de ti que vive anticipando problemas, repasando errores, imaginando conversaciones que aún no han ocurrido, preparando defensas para ataques que quizá nunca lleguen. Tu cuerpo está sentado, pero tu mente ya ha ido 10 veces al futuro y ha vuelto cansada. Y ese cansancio no siempre se ve. A veces aparece como irritación. A veces como una necesidad absurda de tenerlo todo bajo control. A veces como dificultad para dormir aunque no haya una amenaza concreta. A veces como esa sensación de estar esperando una mala noticia sin saber de dónde vendrá. El día puede haber sido normal, incluso bueno, y aún así notas dentro una tensión que no encaja con lo que ha ocurrido fuera. Entonces buscas una explicación. Te preguntas si te falta disciplina, si te sobra sensibilidad, si deberías ser más fuerte, si otros llevan mejor la vida porque han entendido algo que tú no has entendido. Y cuanto más intentas arreglarte a la fuerza, más estrecha se vuelve la habitación interior en la que vives. Como si cada pensamiento fuera un objeto tirado en el suelo y tú tuvieras que caminar sin pisar nada. La ansiedad rara vez entra gritando. Casi siempre se instala como una costumbre. Empieza cuando aceptas como normal revisar el mismo problema una y otra vez. Cuando confundas pensar con resolver. Cuando permites que una posibilidad remota ocupe el mismo espacio que un hecho real. Cuando das por sentado que preocuparte mucho es una forma de estar preparado. Pero preocuparte no siempre te prepara. Muchas veces solo te desgasta antes de que la vida te pida actuar. Piensa por un momento en cuánta energía has gastado en escenas que nunca sucedieron. ¿Cuántas veces has sufrido por una respuesta que no llegó, por un gesto ambiguo, por una reunión pendiente, por una decisión que otro podía tomar, por una opinión que no controlabas, por una pérdida que tal vez imaginaste tantas veces que empezaste a vivirla antes de tiempo? Y cuando al final la realidad llegó, casi nunca se pareció exactamente a lo que tu mente había ensayado. Eso es lo que vuelve tan cruel a la ansiedad. No solo te hace temer el futuro, también te roba presencia en el único lugar donde podías hacer algo. La vida moderna ha multiplicado las puertas por las que entra la inquietud. Una pantalla pequeña puede traerte en pocos minutos noticias lejanas, comparaciones injustas, exigencias laborales, vidas ajenas cuidadosamente ordenadas, conflictos familiares, mensajes sin responder, opiniones de desconocidos y recordatorios de todo lo que todavía no has hecho. No necesitas salir de tu habitación para sentir que el mundo entero te está llamando a rendir cuentas. Y como todo parece urgente, pierdes la capacidad de distinguir. No todo lo que reclama tu atención merece tu vida. No todo pensamiento que aparece merece obediencia. No toda emoción intensa contiene una verdad. No toda preocupación es responsabilidad. Esta distinción es una de las formas más antiguas y necesarias de libertad interior. Aprender a separar lo que depende de ti de lo que solo pasa delante de ti. La filosofía que sostiene este vídeo no nació como una decoración intelectual. Nació de la presión real de vivir. De la enfermedad, de la pérdida, de la incertidumbre, de la convivencia difícil, del cansancio acumulado, del poder mal usado, de la obligación de seguir actuando incluso cuando el ánimo no acompaña. No fue pensada para personas con días perfectos, sino para mentes expuestas al ruido, al miedo, al deseo, a la frustración y a la fragilidad de todo lo humano. Su valor no está en prometerte una vida sin dolor. Eso sería una mentira cómoda.
Su valor está en enseñarte a no convertir cada dolor en desorden interior, a no añadir sufrimiento innecesario al sufrimiento inevitable, a no entregar tu paz al primer contratiempo, al primer rechazo, al primer pensamiento oscuro, al primer retraso, al primer silencio incómodo. Porque hay una diferencia enorme entre sentir ansiedad y vivir gobernado por ella. Sentir ansiedad es humano. Obedecerla siempre es una forma lenta de perderte. Imagina que cada mañana despiertas y, antes incluso de levantarte, tu mente abre una lista invisible. Lo que puede salir mal, lo que no dijiste bien, lo que otros pensarán, lo que debes solucionar, lo que no puedes olvidar, lo que podría romperse. Aún no has tocado el suelo con los pies y ya estás cargando el día entero. La ansiedad no espera a que empiece la vida. Se adelanta. Ocupa la silla antes de que tú te sientes. La pregunta no es cómo eliminar toda preocupación. Eso no sería realista. La pregunta es cómo dejar de alimentar aquellas preocupaciones que no te ayudan a vivir mejor. Cómo mirar una emoción intensa sin convertirla en una orden. Cómo actuar con claridad cuando tu mente pide control absoluto. Cómo recuperar el espacio interior suficiente para responder en lugar de reaccionar. Estas lecciones no son una huida de la realidad. Son una manera más limpia de entrar en ella. No te piden negar lo que sientes. Te piden dejar de creer que todo lo que sientes debe dirigir tu conducta. No te piden volverte indiferente. Te piden aprender a cuidar sin aferrarte, actuar sin obsesionarte, prever sin torturarte, corregir sin odiarte. La última lección será la más exigente porque no se queda en calmar un síntoma. Va al lugar donde la ansiedad suele echar raíces, la manera en que te relacionas contigo al final del día, cuando ya no puedes distraerte con tareas, conversaciones o pantallas. Ahí, cuando nadie mira, descubres si has vivido con atención o solo has sido arrastrado por el impulso. Y si aprendes a entrar en ese momento con honestidad, sin castigarte y sin mentirte, algo profundo empieza a ordenarse. No de golpe. No como un cambio espectacular, sino como se ordena una mesa después de una jornada difícil, recogiendo una cosa, luego otra, retirando lo que estorba, dejando a mano lo necesario para mañana. Lo que te voy a mostrar hoy son 5 lecciones que puedes practicar desde hoy mismo y que durante siglos han transformado la mente humana desde dentro. Lección 1. Separa el hecho de la historia. La ansiedad crece cuando confundes lo que ocurre con lo que tu mente añade encima. Un hecho ocupa poco espacio. Una historia puede ocupar toda tu vida. El problema visible parece simple. Alguien tarda en responderte, una reunión se acerca, una frase te incomoda, una decisión queda pendiente, notas una sensación extraña en el cuerpo, ves que algo no ha salido como esperabas. Eso es el hecho. Es pequeño, concreto, limitado. Podría describirse en una línea. Pero tu mente rara vez se queda ahí. Entra de inmediato a completar huecos. Si no responde, quizás se ha cansado de ti. Si la reunión se acerca, quizá vas a fallar. Si una frase fue fría, quizá hay desprecio. Si algo salió mal, quizá todo irá mal. Si notas una presión en el pecho, quizá algo grave está ocurriendo. Si una persona cambia de tono, quizá la relación entera se está rompiendo. Y cuando aceptas esa película interior como si fuera realidad, tu cuerpo empieza a reaccionar ante una amenaza fabricada con fragmentos. No estás sufriendo solo por lo que pasó. Estás sufriendo por el significado que le has pegado encima. La causa oculta está en una necesidad muy humana. Quieres certeza. Quieres cerrar la inquietud rápido. Quieres saber qué significa cada gesto, cada silencio, cada retraso, cada cambio de ánimo. Y como la vida no te da explicaciones completas en el momento exacto en que las pides, tu mente inventa una. Prefiere una conclusión dolorosa antes que una incertidumbre abierta.
Por eso tantas veces te haces daño intentando protegerte. Crees que imaginar lo peor te prepara, pero muchas veces solo te coloca en un estado de defensa permanente. Crees que analizar cada detalle te dará seguridad, pero terminas examinando gestos mínimos como quien revisa una cerradura 10 veces antes de salir de casa. No porque la puerta esté abierta, sino porque la duda no se cansa. El costo real es enorme. Empiezas a vivir no con lo que sabes, sino con lo que temes. Respondes a personas reales desde sospechas imaginadas. Tomas decisiones desde un futuro que todavía no existe. Te alejas para no ser rechazado. Atacas para no sentirte vulnerable. Te adelantas para no parecer débil. Y poco a poco, la ansiedad no solo interpreta tu vida, empieza a dirigirla. ¿Cuántas veces has confundido una posibilidad con una prueba? ¿Cuánta paz has perdido por tratar como certeza algo que solo era una interpretación? Hay una verdad sencilla que puede parecer dura al principio. Casi nunca te altera solo el hecho, sino el juicio que construyes sobre el hecho. La vida trae situaciones. Tu mente les añade amenaza, humillación, pérdida, fracaso, abandono, culpa o desastre. Algunas veces ese juicio se acerca a la realidad. Muchas otras solo revela una herida antigua, una costumbre de defensa o una imaginación agotada. Separar el hecho de la historia no significa volverte insensible. Significa ser justo con la realidad. Significa no condenar un día entero por una frase. No declarar una relación perdida por un silencio. No convertir un error en identidad. No transformar una incomodidad corporal en sentencia. No permitir que una escena incompleta se disfrace de verdad absoluta. La mente ansiosa no miente siempre, pero exagera con frecuencia. Y cuando exagera, necesita que tú no la obedezcas demasiado rápido. Piensa en una mesa de cocina después de comer con prisa. Hay platos, migas, un vaso fuera de sitio, una servilleta caída, una silla mal colocada. Si entras cansado, puedes sentir que todo está desordenado. Pero cuando miras con calma, descubres que no es toda la casa. Es una mesa. Y no todo lo que está sobre ella tiene el mismo peso. Algo se tira. Algo se lava. Algo se guarda. Algo simplemente se coloca en su sitio. Con tus pensamientos ocurre lo mismo. No tienes que creerlos todos al mismo volumen. Cuando aparezca una preocupación, no la llames verdad demasiado pronto. Pregúntale de qué está hecha. Hay pensamientos que vienen de un dato. Otros vienen de una memoria. Otros vienen del miedo. Otros vienen del cansancio. Otros vienen de haber dormido poco, comido mal, callado demasiado o aguantado más de lo conveniente. No todos merecen el mismo respeto. La práctica es esta. Escribe el hecho en una sola frase, sin interpretación. Después escribe la historia que tu mente está contando sobre ese hecho. Luego pregúntate, ¿qué puedo comprobar ahora y qué estoy inventando para no sentir incertidumbre? Haz esto hoy con una preocupación concreta. No elijas la más grande de tu vida. Elige una que esté activa ahora, un mensaje, una espera, una conversación pendiente, un miedo pequeño que se repite. Ponlo delante de ti en palabras simples. Verás que la ansiedad pierde parte de su fuerza cuando deja de moverse como una sombra dentro de tu cabeza y queda reducida a frases que puedes examinar. No intentes calmarte a la fuerza. La calma muchas veces no llega porque te repitas que todo irá bien. Llega cuando dejas de mezclar datos con suposiciones. Cuando devuelves cada cosa a su lugar. El hecho en un lado. La historia en otro. Tu acción posible delante de ti. No es negar lo que sientes. Es dejar de añadir peso a lo que ya pesa. Porque cuando separas el hecho de la historia, la realidad sigue siendo exigente,
pero deja de estar inflada por tu miedo. Lección 2. Devuelve el control a su sitio. La ansiedad se alimenta de una confusión silenciosa. Intentas gobernar lo que nunca ha estado en tus manos. Y mientras haces eso, descuidas lo único que sí podías dirigir. El problema visible aparece en formas muy cotidianas. Quieres que alguien te entienda exactamente como tú deseas. Quieres que una conversación termine sin tensión. Quieres que todos valoren tu esfuerzo. Quieres que el futuro responda a tus planes. Quieres que tu cuerpo no sienta miedo. Quieres que tus decisiones no generen dudas. Quieres que nadie te decepcione, que nadie cambie, que nadie juzgue, que nada se retrase, que todo salga como lo habías previsto. A primera vista parece responsabilidad. Parece cuidado. Parece previsión. Parece madurez. Pero muchas veces no es responsabilidad. Es ansiedad disfrazada de control. La causa oculta está en que tu mente confunde influencia con dominio. Puedes preparar una conversación, pero no puedes controlar cómo será recibida. Puedes trabajar con seriedad, pero no puedes controlar la opinión final de todos. Puedes cuidar una relación, pero no puedes entrar en la voluntad de otra persona y ordenarla desde dentro. Puedes organizar tu día, pero no puedes garantizar que el mundo no lo interrumpa. Puedes tomar una buena decisión, pero no puedes exigir que venga acompañada de una tranquilidad inmediata. Esta confusión te desgasta porque te coloca en una tarea imposible. Intentas sostener con las manos cosas que no tienen asas. Entonces revisas, insistes, presionas, repites, anticipas, vigilas. Lees tonos de voz como si fueran informes definitivos. Interpretas pausas en los mensajes como señales de peligro. Buscas garantías antes de actuar. Quieres estar seguro antes de empezar, seguro antes de hablar, seguro antes de cerrar una etapa, seguro antes de confiar, seguro antes de descansar. Pero la vida no entrega ese tipo de seguridad. Y cuanto más la exiges, más ansioso te vuelves. El costo real es que abandonas tu propio centro. En lugar de preguntarte qué actitud quieres sostener, preguntas cómo hacer para que el otro reaccione bien. En lugar de preguntarte qué conducta es digna de ti, preguntas cómo evitar toda crítica. En lugar de preguntarte qué puedes hacer ahora, te quedas atrapado en todo lo que podría pasar después. Terminas viviendo como si tu paz fuera una llave guardada en el bolsillo de otra persona. Y eso te vuelve dependiente de movimientos que no decides. Si responden bien, respiras. Si responden mal, te hundes. Si el plan avanza, te calmas. Si algo cambia, te desordenas. Si alguien te aprueba, te sientes válido. Si alguien se distancia, empiezas a revisarte entero. Así, tu estado interior deja de depender de tu juicio y pasa a depender de señales externas, muchas veces ambiguas, muchas veces incompletas, muchas veces irrelevantes. ¿Cuánta energía gastas en intentar controlar reacciones ajenas? ¿Cuántas veces has perdido el día entero por algo que ni siquiera estaba bajo tu mando? La madurez interior empieza cuando distingues entre lo que puedes dirigir y lo que solo puedes afrontar. Esta es la dicotomía del control. Separar con claridad lo que depende de tu voluntad de aquello que pertenece a los demás, al azar, al tiempo o a consecuencias que no puedes garantizar. No es una idea cómoda. Es una idea exigente. Porque te quita excusas. Ya no puedes decir que tu serenidad depende por completo del comportamiento de otros. Ya no puedes justificar cada reacción diciendo que el mundo no colaboró. Ya no puedes esperar a que todo esté ordenado fuera para empezar a ordenar algo dentro. La pregunta cambia. Ya no es, ¿cómo consigo que todo salga como quiero? La pregunta es, ¿cómo actúo correctamente ante esto que no controlo? Esa pregunta devuelve fuerza.
No porque haga desaparecer la incertidumbre, sino porque deja de ponerte de rodillas frente a ella. Hay sufrimientos que se alargan solo porque te niegas a aceptar donde termina tu control. La mente se desgasta cuando intenta gobernar lo que nunca dependió de ella. Y mientras pelea con lo imposible, pierde la ocasión de hacer bien lo posible. Piensa en una llamada importante. Antes de marcar, tu mente empieza a fabricar escenarios, y si se enfada, y si no entiende, y si piensa mal, y si responde con frialdad, y si luego cambia algo entre nosotros. Puedes pasar una hora ensayando versiones de la conversación, corrigiendo frases, imaginando silencios, defendiendo tu postura ante objeciones que aún no existen. Pero cuando llamas, solo tienes una tarea real: hablar con claridad, escuchar sin perderte y no traicionar tu criterio por miedo a una reacción. Eso sí depende de ti. Lo demás no por completo. Cuando entiendes esto, la ansiedad no desaparece siempre, pero pierde autoridad. Puedes seguir hablando, pero ya no decide por ti. Puede decirte que necesitas controlar más, pero tú puedes reconocer la trampa. Puedes prepararte sin obsesionarte. Puedes cuidar sin invadir. Puedes actuar sin exigir que el resultado confirme tu valor. No necesitas controlar cada resultado. Necesitas aprender a no perderte dentro de él. La práctica es esta. Haz una lista de 2 columnas. En una escribe lo que depende de ti, en la otra, lo que no depende de ti. Elige una sola acción limpia dentro de tu columna: hablar, ordenar, pedir, disculparte, decidir, esperar o descansar. Después suelta durante 1 hora cualquier revisión mental sobre la otra columna. No lo hagas como un ejercicio bonito. Hazlo con algo real. Ese correo pendiente. Esa conversación difícil. Esa decisión que estás alargando. Esa preocupación por lo que pensarán. Escribe lo que realmente puedes hacer y hazlo. Luego observa la incomodidad de no poder controlar el resto sin correr a llenarla con más pensamiento. Ahí empieza el entrenamiento. No en sentirte tranquilo. En no obedecer la urgencia de controlar lo incontrolable. La ansiedad te dirá que aún falta algo, que todavía debes revisar, preguntar, confirmar, medir, prever. Pero muchas veces no falta información. Falta aceptar el límite. Falta dejar de meter la mano una y otra vez en una puerta que ya has cerrado para comprobar si sigue cerrada. Esa comprobación no te da paz. Solo enseña a tu mente que debe dudar para sentirse segura. No es rendición. Es ubicación. Porque cuando devuelves el control a su sitio, la vida sigue siendo incierta, pero tú dejas de desperdiciar tu fuerza en tareas imposibles. Lección 3. Actúa antes de sentirte preparado. La ansiedad quiere que esperes a tener calma para vivir. Pero muchas veces la calma llega después de actuar, no antes. El problema visible es conocido: postergas. No porque seas perezoso, sino porque necesitas sentirte listo. Esperas el momento adecuado para enviar el mensaje, para iniciar la tarea, para poner un límite, para cambiar un hábito, para pedir ayuda, para tener esa conversación, para ordenar tus cuentas, para mirar de frente un problema que lleva semanas creciendo en silencio. Te dices que lo harás cuando tengas más claridad, cuando estés menos cansado, cuando baje la presión, cuando encuentres la frase perfecta, cuando no sientas miedo. Y así pasan días enteros, a veces semanas. No por falta de inteligencia, sino por exceso de negociación interna. Tu mente convierte cada acción simple en una reunión interminable. Antes de hacer, revisa. Antes de decidir, compara. Antes de hablar, ensaya. Antes de empezar, imagina el fracaso. Antes de avanzar, pide una garantía emocional que la vida no está obligada a darte.
La causa oculta es que has aprendido a tratar la incomodidad como una señal de prohibición. Si algo te inquieta, concluyes que quizá no debes hacerlo. Si algo te da miedo, supones que necesitas esperar. Si algo te expone, lo interpretas como peligro. Pero no toda incomodidad es advertencia. A veces es solo el precio normal de actuar con honestidad. Muchas cosas importantes empiezan sintiéndose mal. Decir la verdad puede tensar el cuerpo. Pedir perdón puede dar vergüenza. Empezar una tarea atrasada puede despertar culpa. Poner un límite puede hacerte sentir egoísta durante un rato. Elegir un camino puede activar la tristeza por los caminos que dejas. La ansiedad aparece y te dice, no actúes todavía, espera a sentirte mejor. Pero si obedeces siempre, conviertes cada emoción incómoda en una autoridad. Y ahí pierdes movimiento. El costo real no es solo que las cosas se retrasen. Es que empiezas a desconfiar de ti. Cada vez que prometes hacer algo y no lo haces, una parte de ti registra la ruptura. Cada vez que evitas lo necesario, el problema se queda ocupando espacio en tu mente. No desaparece. Se sienta contigo mientras comes. Entra contigo en la cama. Aparece en medio de una conversación. Te acompaña en el tráfico, en la ducha, frente a la pantalla, en cualquier pausa donde no hay ruido suficiente para taparlo. La ansiedad crece con las tareas evitadas. No porque la tarea sea enorme, sino porque la evitación la vuelve más grande. Un correo sin enviar puede pesar más que el correo enviado. Una conversación pendiente puede doler más que la conversación real. Una habitación desordenada puede convertirse en acusación diaria. Una decisión postergada puede robarte más energía que una decisión imperfecta. Muchas veces no estás cansado por lo que haces, sino por todo lo que sostienes sin hacer. ¿Cuántas cosas estás esperando sentir para empezar? ¿Cuántas veces has llamado prudencia a lo que en realidad era miedo a atravesar una incomodidad breve? La voluntad no necesita esperar a que la emoción dé permiso. Hay un tipo de libertad que nace cuando haces lo correcto aunque tu estado interno no acompañe. No porque reprimas lo que sientes, sino porque comprendes que sentir miedo no te impide caminar hasta la mesa. Abrir el documento, marcar el número, lavar el plato, pedir disculpas, cerrar una puerta, cumplir una promesa pequeña. La mente ansiosa exagera el momento previo. Te hace creer que antes de actuar necesitas resolver todo el clima interior. Pero la acción sencilla tiene una autoridad que el pensamiento no posee. Mueve la realidad. Rompe la repetición. Le muestra a tu mente que no todo miedo exige retirada. Algo que la neurociencia moderna confirma con datos es que el cerebro aprende de la conducta repetida. Cuando actúas de manera distinta, no solo cambias el día, también entrenas una respuesta nueva. No hace falta convertir esto en una hazaña. De hecho, conviene no hacerlo. La ansiedad se siente más poderosa cuando conviertes cada acto en una prueba de identidad. Si haces la llamada, significa que eres valiente. Si fallas, significa que eres débil. Si avanzas, significa que estás sanando. Si retrocedes, significa que estás perdido. Esa forma de pensar vuelve cada gesto demasiado pesado. No necesitas demostrar quién eres cada vez que actúas. Solo necesitas hacer la acción que toca. Concreta. Limitada. La vida interior se ordena mejor con actos pequeños sostenidos que con decisiones enormes imaginadas durante horas. Levantarte cuando dijiste que te levantarías. Responder lo pendiente sin añadir drama. Comer sin mirar la pantalla durante unos minutos. Decir no sin escribir 10 justificaciones. Apagar el teléfono a una hora razonable. Terminar una tarea suficiente, no perfecta. Volver al cuerpo cuando la mente se va demasiado lejos. Nada de eso parece grandioso.
Precisamente por eso funciona. La ansiedad ama lo abstracto. Toda mi vida, siempre me pasa, nunca podré, todo va mal, no sé quién soy, algo está mal conmigo. La acción te devuelve a lo concreto: abrir, escribir, ordenar, caminar, llamar, respirar, cerrar, entregar. Lo concreto reduce el espacio donde la ansiedad exagera. No porque elimine todos los problemas, sino porque te coloca de nuevo en relación con la realidad. Imagina una prenda tirada en una silla durante varios días. Cada vez que pasas por delante, la ves. No pesa físicamente, pero mentalmente se suma. Podrías guardarla en 20 segundos, pero como la has evitado tanto, parece representar algo más: tu falta de orden, tu cansancio, tu incapacidad, tu vida entera fuera de sitio. Entonces un gesto mínimo se convierte en juicio global. Guardas la prenda y no se arregla tu existencia, pero algo pequeño deja de acusarte. Así actúa la práctica. No resuelve todo. Interrumpe el abandono. La práctica es esta. Elige una acción pendiente que puedas completar en menos de 10 minutos. Hazla antes de negociar mentalmente con ella. Cuando aparezca la incomodidad, nómbrala y continúa sin pedirle permiso. No elijas una acción heroica. Elige una acción real. Enviar. Recoger. Ordenar. Responder. Apuntar. Caminar. Pedir. Cerrar. La clave no está en el tamaño, sino en recuperar la relación entre intención y conducta. Porque cada vez que haces lo que dijiste que harías, aunque sea pequeño, reconstruyes una confianza sólida contigo. Y esa confianza vale más que una calma pasajera. No esperes a sentirte preparado para actuar. Actúa de manera justa, simple y concreta, y deja que la preparación llegue caminando detrás. Lección 4. Deja de discutir con lo que ya ocurrió. La ansiedad se vuelve más pesada cuando intentas corregir mentalmente el pasado. Lo que ya pasó no cambia porque lo repitas mejor en tu cabeza. El problema visible aparece después. Después de una conversación. Después de una decisión. Después de una reacción que no te gustó. Después de haber callado cuando querías hablar, o de haber hablado cuando habría sido más limpio callar. Vuelves a la escena una y otra vez. Cambias frases. Imaginas respuestas más inteligentes. Corriges tu tono. Te defiendes tarde. Pides perdón en silencio. Buscas el punto exacto donde todo pudo haber salido de otra manera. Por fuera, la vida sigue. Por dentro, tú sigues sentado en una escena que ya terminó. A veces ocurre con algo pequeño. Una frase torpe. Un gesto seco. Una mirada que interpretaste mal. Una respuesta que llegó tarde. Pero tu mente lo convierte en un expediente abierto. Lo revisa durante la comida. Lo vuelve a sacar antes de dormir. Lo retoca mientras caminas. Lo mezcla con culpa, vergüenza, rabia, deseo de reparación o miedo a haber sido visto de una forma que no soportas. Y cuanto más intentas resolverlo pensando, más atrapado quedas. La causa oculta es que te cuesta aceptar la irreversibilidad. No la entiendes como parte de la vida, sino como una acusación. Si algo ya ocurrió y no puedes modificarlo, tu mente siente que ha perdido poder. Entonces intenta recuperar control repitiendo. Como si pensar lo mismo con más intensidad pudiera abrir una rendija en lo sucedido. Como si una versión mental más perfecta pudiera compensar una acción imperfecta. Pero repetir no es reparar. Analizar no siempre es aprender. Hay una diferencia profunda entre examinar una experiencia y castigarte con ella. Examinar es mirar una vez con claridad, extraer una enseñanza, asumir lo que corresponda y decidir una conducta mejor.
Castigarte es volver sin descanso a lo mismo, no para actuar mejor, sino para sufrir como si el sufrimiento fuera una forma de justicia. Muchas personas llaman reflexión a lo que en realidad es persecución interior. Se hablan con una dureza que jamás usarían con alguien que aman. Se exigen una lucidez que no tenían en el momento. Se juzgan desde la tranquilidad posterior, olvidando la presión, el cansancio, el miedo, la falta de información o la confusión que había entonces. Convierten cada error en prueba de carácter, cada torpeza en identidad, cada reacción en sentencia. El costo real es que el pasado empieza a ocupar el espacio del presente. Estás con alguien y no estás. Lees una página y no la lees. Comes y no saboreas. Trabajas y una parte de ti sigue defendiendo una frase antigua. Tu cuerpo está aquí, pero tu atención está atrapada en una habitación mental donde todo se repite sin solución. ¿Cuántas veces has dejado que un error de 5 minutos te robe un día entero? ¿Cuánto sufrimiento has llamado aprendizaje cuando en realidad ya no estaba enseñándote nada? Casi siempre no te rompe primero lo que ocurrió, sino la pelea interior con lo que ya ocurrió. El pasado puede doler, pero la resistencia lo prolonga. La mente cree que aceptar significa aprobar. No es así. Aceptar no es decir que estuvo bien. Es reconocer que ya pertenece a lo ocurrido, no a lo disponible. Desde ahí puedes responder. Antes de ahí, solo forcejeas. Hay una sobriedad necesaria en admitir esto. No puedes volver a entrar en una conversación terminada. No puedes retirar una palabra ya escuchada. No puedes convertir una decisión pasada en otra decisión. No puedes vivir de nuevo una mañana que ya se cerró. Puedes disculparte. Puedes reparar si hay algo reparable. Puedes aprender. Puedes ajustar tu conducta. Puedes mirar con más humildad. Pero no puedes exigirle al tiempo que retroceda porque tú ahora comprendes mejor. Esa aceptación no te debilita. Te devuelve al único lugar donde todavía tienes fuerza. Cuando te niegas a aceptar lo ocurrido, no estás cambiando el pasado, estás sacrificando el presente. La ansiedad te convence de que mantener viva la escena es una forma de responsabilidad. Pero muchas veces es solo una forma de no sentir la impotencia de lo irreversible. Y esa impotencia, aunque incómoda, es limpia. Duele menos que la repetición interminable. Piensa por un momento en una taza que se cae al suelo. El sonido ya ocurrió. El líquido ya está extendido. Tal vez hubo descuido, prisa o cansancio. Puedes quedarte mirando la mancha mientras te insultas. Puedes repetir cómo debiste mover la mano. Puedes imaginar la taza intacta. Pero en algún momento lo honesto es coger un paño, limpiar, revisar si algo se rompió y caminar con más atención la próxima vez. La vida interior también necesita ese gesto. No todo se arregla con pensamiento. Algunas cosas se honran con una reparación concreta y después se dejan en paz. Esto no significa que ignores tus errores. Al contrario, significa que los miras con suficiente valentía como para no convertirlos en una excusa para seguir girando alrededor de ti mismo. La culpa ansiosa suele parecer moral, pero muchas veces es egocéntrica. Vuelve una y otra vez a cómo quedaste, cómo te vieron, qué dirán, qué significa esto sobre ti. La responsabilidad real mira menos la propia imagen y más la acción necesaria. Si dañaste, repara. Si fallaste, aprende. Si no puedes cambiar nada, deja de usar tu sufrimiento como herramienta. Hay dolores que piden una acción. Otros piden una renuncia. Y distinguirlos te ahorra una cantidad enorme de desgaste. La ansiedad quiere que sigas tocando la herida para comprobar si sigue ahí. La disciplina interior te pide otra cosa: mirar, limpiar, cubrir, seguir. No porque no importe,
sino porque no todo lo importante debe ocuparlo todo. La práctica es esta. Pregúntate qué parte de lo ocurrido aún puede repararse con una acción concreta. Si existe esa acción, hazla sin añadir explicaciones innecesarias. Si no existe, escribe una sola enseñanza y deja de revisar la escena durante el resto del día. Puede que tu mente vuelva. Volverá. No porque hayas fallado, sino porque está acostumbrada al recorrido. Cuando vuelva, no entres a discutir. Di internamente, esto ya fue examinado. Luego vuelve a una tarea física, lavar un vaso, caminar, ordenar un cajón, preparar comida, responder algo pendiente. El cuerpo ayuda a cerrar lo que la mente deja abierto por costumbre. No busques sentirte completamente absuelto. Busca actuar con más claridad. A veces la paz no llega como una emoción agradable. Llega como una decisión humilde de no seguir alimentando el mismo reproche. Llega cuando entiendes que castigarte no repara mejor, no te vuelve más noble, no devuelve lo perdido y no garantiza que nunca volverás a equivocarte. Solo te agota. No es olvidar. Es dejar de repetir como si repetir fuera justicia. Porque cuando dejas de discutir con lo que ya ocurrió, recuperas la posibilidad de vivir lo que todavía está delante de ti. Lección 5. Examina tu día sin castigarte. La ansiedad no se vence solo durante el día. Se transforma cuando aprendes a mirarte al final sin mentirte y sin destruirte. Esta es la lección más profunda porque toca el lugar donde casi nadie quiere entrar con calma. El momento en que el ruido baja, las tareas se detienen, la pantalla se apaga o al menos deja de tener fuerza, y te quedas contigo. Ahí aparecen las frases que evitaste, las reacciones que no te gustaron, la prisa con la que contestaste, la forma en que buscaste aprobación, la preocupación que obedeciste, el impulso que te arrastró, el silencio que usaste para no afrontar algo, la pequeña cobardía que intentaste justificar. Y también aparecen tus esfuerzos. Las veces que no respondiste con la dureza que sentías. Las veces que volviste a una tarea aunque tu mente quería huir. Las veces que reconociste una historia antes de convertirla en realidad. Las veces que soltaste un control que no te pertenecía. Las veces que dejaste de repetir una escena del pasado y elegiste volver al presente. El problema visible es que muchas personas terminan el día de dos formas igualmente dañinas. O se distraen hasta caer rendidas, como si no mirar nada fuera descanso, o se juzgan con una severidad que confunden con conciencia. En un caso, huyen. En el otro, se golpean por dentro. Ninguna de las dos cosas ordena la mente. Distraerte sin pausa puede darte alivio durante un rato. Un vídeo más. Una conversación superficial. Una pantalla encendida junto a la cama. Algo que suene. Algo que tape. Algo que evite ese instante incómodo en el que podrías preguntarte cómo has vivido hoy. Pero lo que no miras no desaparece. Se acumula. Se vuelve una capa fina de tensión que llevas al día siguiente sin saber exactamente de dónde viene. Castigarte tampoco te vuelve más lúcido. Te sientas a revisar el día y lo haces como si estuvieras buscando pruebas contra ti. Te recuerdas lo peor. Agrandas una frase. Ignoras el cansancio. Desprecias los avances pequeños. Te exiges haber actuado con una claridad que solo tuviste después. Y al final no aprendes, te hundes. La ansiedad encuentra ahí un terreno perfecto, porque transforma el examen en condena. La causa oculta es que no has aprendido a diferenciar responsabilidad de violencia interior. Crees que para mejorar debes hablarte con dureza. Crees que si eres compasivo contigo, te volverás débil o indulgente. Crees que reconocer un avance pequeño es engañarte. Entonces conviertes cada noche en un juicio, y cada juicio en una nueva razón para despertar con tensión. Pero la mente no se educa bien desde el desprecio.
Se educa con verdad, repetición y firmeza. La responsabilidad real no necesita insultarte. Necesita precisión. ¿Qué hice? ¿Qué evité? ¿Qué dependía de mí? ¿Qué no dependía de mí? ¿Qué emoción confundí con una orden? ¿Qué puedo reparar? ¿Qué debo soltar? ¿Qué pequeño acto repetido mañana puede orientar mejor mi conducta? Eso basta. No hace falta convertir tu día en una acusación completa contra tu vida. El costo real de no examinarte bien es que repites sin darte cuenta. Repites la misma ansiedad con otro nombre. La misma necesidad de control en otra conversación. La misma interpretación exagerada ante otro silencio. La misma postergación bajo otra excusa. El mismo reproche mental con una escena distinta. Sin examen no hay aprendizaje. Pero con castigo, tampoco. ¿Cuántas noches has terminado intentando distraerte de ti? ¿Cuántas veces has confundido revisar tu día con maltratarte por no haber sido perfecto? La vida interior se fortalece cuando puedes mirarte sin escapar y sin humillarte. Ese equilibrio es raro. Por eso es poderoso. No se trata de sentir orgullo por todo. No se trata de perdonarlo todo demasiado rápido. Se trata de sostener una mirada limpia. Una mirada que no exagera tus errores para justificar tu ansiedad, ni reduce tus errores para proteger tu imagen. El examen diario es una forma de recuperar gobierno sobre tu atención. Durante el día, muchas cosas tiran de ti, mensajes, urgencias, miedos, deseos, expectativas ajenas, pequeñas ofensas, cansancio, hambre, ruido, presión. Si no vuelves por la noche a observar cómo respondiste, tu vida queda en manos del impulso. No porque seas débil, sino porque lo no observado tiende a repetirse. Piensa por un momento en cómo termina un día común. Dejas unas llaves sobre la mesa, una taza en el fregadero, ropa en una silla, un mensaje sin responder, una preocupación abierta. Nada parece grave por separado. Pero si cada noche te acuestas sin recoger nada, la mañana siguiente empieza con restos de ayer. Con la mente ocurre algo parecido. No necesitas dejarla impecable. Necesitas no abandonarla por completo. Examinar tu día es recoger lo suficiente para poder despertar con un poco más de claridad. No todo. Lo suficiente. Hay una serenidad muy concreta en hacerte 3 preguntas antes de dormir. No preguntas grandiosas. No análisis interminables. Solo 3 gestos de honestidad. ¿Dónde actué bien? ¿Dónde perdí mi centro? ¿Qué haré mañana de forma más limpia? Esta práctica no elimina la ansiedad de inmediato, pero reduce su alimento principal, la vida automática. Porque la ansiedad prospera cuando no distingues. Cuando todo se mezcla. Culpa, miedo, cansancio, responsabilidad, deseo, vergüenza, presión, memoria. El examen separa. No para controlarlo todo, sino para ver mejor. Te permite reconocer que hoy fallaste en algo sin convertirte en un fracaso. Te permite reconocer que algo dolió sin convertirlo en destino. Te permite reconocer que tuviste miedo sin obedecerlo mañana de la misma manera. Hay una disciplina silenciosa en acostarte sin dejar que el día se cierre solo. No necesitas un ritual perfecto. No necesitas una libreta especial. No necesitas media hora. Necesitas un momento verdadero. 5 minutos pueden bastar si no los usas para castigarte ni para engañarte. La profundidad no está en la duración. Está en la calidad de la mirada. La práctica es esta. Antes de dormir, escribe una acción que hiciste con dignidad, aunque haya sido pequeña. Después escribe una reacción que quieres corregir mañana, sin insultarte. Por último,
Elige una conducta concreta para el día siguiente y déjala formulada en una frase simple. No escribas una lista interminable. La mente ansiosa convierte incluso la mejora personal en una tarea agotadora. 3 líneas bastan. Una para reconocer. Una para corregir. Una para orientar. Si fallaste, no dramatices. Si acertaste, no lo desprecies. Si mañana vuelve a ser difícil, no uses la dificultad como excusa para abandonar la práctica. Este examen no busca que termines el día sintiéndote perfecto. Busca que termines el día más despierto. Y estar despierto a veces duele un poco, porque ves cosas que preferirías no ver. Pero también descansa, porque dejas de vivir como alguien arrastrado por fuerzas que nunca se detiene a nombrar. No es culpa. Es claridad. No es castigo. Es dirección. Porque cuando puedes sentarte contigo al final del día sin huir y sin atacarte, la ansiedad pierde una de sus armas más antiguas, la confusión. Y una mente menos confusa no siempre es una mente tranquila, pero sí es una mente más libre. Separa el hecho de la historia, no trates una interpretación como si fuera una prueba. Devuelve el control a su sitio, actúa sobre lo que depende de ti y deja de exigir dominio sobre lo demás. Actúa antes de sentirte preparado, no esperes calma perfecta para hacer lo correcto. Deja de discutir con lo que ya ocurrió, repara lo reparable y suelta la repetición inútil. Examina tu día sin castigarte, mira con verdad, corrige con firmeza y vuelve a empezar sin desprecio. Estas 5 lecciones no eliminan de golpe la presión, la pérdida, la responsabilidad, el cansancio o el conflicto. Nada serio promete eso. La vida seguirá trayendo conversaciones difíciles, esperas incómodas, errores propios, reacciones ajenas, noches de duda y mañanas en las que levantarte costará más de lo que nadie verá. La práctica no consiste en vivir sin peso. Consiste en no añadir desorden al peso que ya existe. Habrá días en los que separar el hecho de la historia te saldrá tarde. Días en los que volverás a intentar controlar una reacción ajena. Días en los que postergarás lo importante, discutirás con el pasado o terminarás la noche demasiado cansado para examinarte con claridad. No conviertas eso en abandono. La constancia interior no se demuestra cuando todo sale limpio, sino cuando vuelves después de haberte desviado. Sostener una práctica diaria en medio de la exigencia es una forma sobria de libertad. Nadie puede hacer por ti ese pequeño regreso. Nadie puede entrar en tu mente al final del día y ordenar lo que tú te niegas a mirar. Pueden acompañarte, aconsejarte, escucharte, quererte. Pero hay un gesto que sigue siendo tuyo, detenerte, observar cómo has vivido, reconocer dónde te perdiste y elegir una conducta más recta para mañana. Esa libertad no hace ruido. No necesita que nadie la aplauda. Ocurre cuando decides no entregarte por completo al primer pensamiento ansioso. Cuando eliges una acción concreta en lugar de otra hora de anticipación. Cuando no conviertes un error en identidad. Cuando aceptas que no controlas todo, pero tampoco estás obligado a abandonarte. Incluso en medio del desgaste, examinarte al final del día sigue siendo una de las pocas formas de libertad interior que nadie puede ejercer por ti. Tú también puedes elegir eso hoy. No mañana. No cuando las circunstancias sean perfectas. Ahora, exactamente como eres y dónde estás. Si una sola idea de este vídeo resonó contigo, compártelo con alguien que también esté intentando vivir con más claridad. La sabiduría que no se comparte se pierde. Esto es Espíritu Estoico. Hasta la próxima.